Hola, un gusto saludarlos. Soy Raúl Blanco y en esta oportunidad vamos a analizar los acontecimientos más destacados que tuvieron lugar esta semana en el mundo. Sean bienvenidos a Una Semana en el Mundo. Los acompaño en reemplazo de mi compañero Santiago López González. Para conversar sobre estos temas vamos a saludar a Jesús Mesa, él es periodista de Asuntos Internacionales. Jesús, un gusto tenerlo con nosotros en nuestro programa. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá. También tenemos a Carlos Chica, periodista de Asuntos Internacionales y director del podcast El Mundo en Rayos X de la Radio Nacional de Colombia. Carlos, gracias por estar con nosotros en Una Semana en el Mundo. Un gusto de estar hoy con ustedes y con la audiencia. Y también tenemos a Stefano Pozzebon, él es periodista internacional en medios como CNN y la BBC, entre otros medios también internacionales. Gracias por estar con nosotros también, Stefano. Un placer. Bueno, acompáñanos entonces con sus opiniones, comentarios y preguntas en nuestras redes sociales, France24_ES y nuestra etiqueta numeral Una Semana en el Mundo F24. Ahora sí, vamos a entrar en materia para hablar de la situación actual de inestabilidad política en el Reino Unido tras la renuncia de la primera ministra británica Liz Truss, lo que abre el camino para la elección de un nuevo primer ministro británico que podría llevar a Boris Johnson nuevamente al 10 de Downing Street, o su exministro de Economía Rishi Sunak, también a Penny Mordaunt, exministra de Defensa. Pero veamos el momento exacto cuando Liz Truss anunció su dimisión. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am Hablé con Su Majestad el Rey para notificarle que dimito como líder del Partido Conservador. Esta mañana me encontré con el presidente del Comité 1922. Decidimos que habrá una elección que se completará durante la siguiente semana. Eso asegurará que nos mantenemos en el camino de cumplir con nuestros planes fiscales, de mantener la estabilidad económica y la seguridad de nuestro país. Seguiré como primera ministra hasta que se haya elegido un sucesor. I will remain as Prime Minister until a successor has been chosen. Empecemos entonces con nuestro análisis. Quiero comenzar con Jesús. Jesús, ¿qué viene para Reino Unido? ¿Por qué tanta inestabilidad política en este momento? Bueno, Raúl, yo creo que esto es consecuencia de un proceso que comenzó desde el Brexit en 2016, en el que de cierto modo los conservadores no tenían un plan claro desde que ganaron la elección pues a favor del Brexit, y pues hemos visto que desde ese momento han tenido ya con estas 3 primeras ministras un montón de inestabilidad dentro de las filas. Entonces yo creo que esto es consecuencia precisamente de esa falta de plan que tenían los conservadores en el momento que ganaron el Brexit, que como pues se ha estudiado y se ha hablado mucho, pues se hizo gracias también a una campaña pues de desinformación muy fuerte que al final pues hoy tiene esa consecuencia de esta inestabilidad. Carlos, ¿estás de acuerdo con lo que dice Jesús, que también concuerda, digamos, de alguna manera con analistas internacionales que hemos tenido en France 24, que dicen que sí, que es cierto que el Partido Conservador británico viene en declive, digamos, o en crisis desde que anunció su salida de la Unión Europea y, por supuesto, tras el Brexit? Sin duda, porque fíjate lo que pasa después de la renuncia de la señora. Sus propios copartidarios, por lo menos 12 de ellos, que tienen asiento en el Parlamento, habían ya salido a pedir que renunciara. Y ella dice, en esa declaración que acabamos de escuchar, ella dice, yo tiro la toalla, porque no pude cumplir el mandato que me encomendó el partido. Mandato que supuestamente era generar unas condiciones muy neoliberales para reactivar la economía, poner el crecimiento del Reino Unido por encima de todo. No importa si la gente rica se hace más rica y los pobres se hacen más pobres. Y ahora le están cobrando eso. Se lo están cobrando a ella con un gesto de bastante insolidaridad que de todas maneras lo tiene que llevar a uno como ciudadano normal a preguntarse qué ha hecho el Partido Conservador durante estos 2 años para que una señora que acaba de asumir el cargo de gobernante haga lo que hizo e improvise aparentemente de la manera en que lo hizo. Aunque he leído varios análisis que dicen que ella estaba recibiendo la presión de los sectores más ultraconservadores de su propio partido para aplicar estas medidas, que sin duda son unas medidas de corte de estirpe neoliberal, pero pura.
Estefano, su opinión, además curioso porque precisamente 44 días en el cargo, los mismos conservadores la votaron a ella y los mismos conservadores pidieron su cabeza. Entonces, ¿qué realmente quiere el Partido Conservador y quién realmente puede ser un líder para sustituir a Liz Truss para llevar a cabo a Reino Unido un poco a flote, ¿no?, en toda esta inestabilidad política? Lo decías también, Carlos, en un momento crisis de la inflación, crisis de la energía producto de la guerra en Ucrania, que ese tema ya lo vamos a hablar más adelante, pero digamos para sortear todos estos problemas que tiene Reino Unido como toda Europa. Sí, yo creo que la crisis de Reino Unido obviamente es más profunda del resto de Europa y la renuncia de Liz Truss lo demuestra. Antes de, concordando con los otros huéspedes, obviamente Brexit juega una parte importante. Hubo una columna del Guardian de Jonathan Freedland esta semana donde muy lúcidamente conectaba lo que pasó en 2016 con lo que pasó ahorita y se la recomiendo. Pero también yo creo que Reino Unido y Inglaterra en particular están viviendo un momento de reckoning, de reconocimiento, de autoinvestigación, autoanálisis histórico. Y es interesante que esto pase, a veces la historia es la mejor autora, pase a menos de un mes de la muerte de la reina histórica Isabel II. Es un momento donde el Brexit nace de una crisis de identidad, particularmente de Inglaterra, porque hemos visto que en País de Gales, en Wales, Gales, sí. En Escocia y en Irlanda del Norte ganaron el Remain, ganaron mantenerse en una identidad europea. Lo que votaron para salir de la Unión Europea fueron los ingleses, que aún viven un enorme síntoma de cuál es nuestro rol en el mundo, la pérdida del poder, la pérdida de la colonia. Y Liz Truss salió ganadora exactamente por la ala más dura del conservadurismo inglés, por los miembros del partido que no son el público grande de Inglaterra. Fue elegida como primer ministro, pero votada por menos del 1% de la población inglesa, que son los miembros históricos del Partido Conservador Británico, donde más lampante, más evidente es esta crisis de reconocimiento. Una crisis que yo creo vamos a vivir en Europa por los próximos 5 o 10 años. Hemos visto que ya Escocia está hablando de un segundo referéndum. Ya tiene fecha. Ya la Irlanda del Norte ganó un partido a favor de la unificación de toda la isla irlandesa. Estas pulsiones no hay en el País de Gales todavía, pero es evidente que es una nación hija del Imperio Británico, hija de lo que fue Inglaterra en el siglo XVII, XVIII, XIX y siglo XX, y que ahora llega un momento histórico de cuál es nuestro rol en el mundo. Y la crisis de ahora fue tan breve, tan rápida, que probablemente leyendo los libros de historias en 50 años no nos recordaremos de Liz Truss, nos recordaremos sí de el momento en que Inglaterra se empieza a cuestionar cuál es su rol en la comunidad internacional y en el mundo. Hablando de la comunidad internacional, hablemos de la Unión Europea también, Jesús, porque ¿cómo queda Inglaterra en todo esto frente a sus aliados europeos, frente al bloque comunitario? Bueno, yo creo que Inglaterra, como comentaba acá mi colega, está en un momento pues de reconocerse y al mismo tiempo en una situación muy difícil con todo el tema de la guerra en Ucrania, y yo creo que de cierto modo este episodio que ocurrió en el mundo mostró las verdaderas consecuencias de aislarse del bloque. Realmente digamos que la guerra en Ucrania termina de alguna forma generando una crisis a nivel pues territorial en Europa. Estamos viendo que hay mucha preocupación con el invierno, mucha preocupación con el tema energético, y esto de alguna forma es reflejo de ese aislamiento que de alguna forma con el Brexit ellos buscaron hacer. Y ahora pues están viendo pues esa consecuencia de precisamente nosotros queremos solucionar las cosas solos, pero nos dimos cuenta que éramos pues mucho más fuertes juntos de lo que estamos siendo ahora. Entonces creo que por ahí está el problema hoy en Inglaterra y pues en Reino Unido. Hay voces en Escocia, por ejemplo, como comentaban, de que quieren volver a hacer un referendo, y pues digamos que estas voces están más fuertes desde el Brexit de 2016, porque pues si recordamos, el último referendo se hizo antes de la votación, y pues la mayoría de Escocia votó que se querían quedar. Entonces pues hay una inestabilidad local que sumada pues a toda esta crisis global pues genera esta crisis que de alguna forma terminó con la renuncia de la primera ministra.
También, Carlos, ha sonado la idea de unas elecciones generales pues bastante improbables, viéndolo de primera mano, porque todo el Partido Conservador tendría que votar en contra del gobierno, todos los parlamentarios en contra del gobierno para, pues, ¿qué sucede? Que sería un suicidio, digamos, para el propio partido, ¿no? Pero digamos que sería una de las salidas o sería la única salida que tendría ahora Reino Unido, el gobierno británico, para salir de esta crisis, o qué otra posibilidad tiene, digamos, real para alejarse de esta inestabilidad. Yo creería que unas elecciones generales anticipadas sería lo mejor, porque podría medir el pulso político real de poder hoy en el Reino Unido. Pero a mí me preocupa mucho que incluso el cubrimiento mediático se ha centrado en la reacción de los mercados, en la reacción de las bolsas, en el fenómeno inflacionario, en la caída estruendosa de la libra que regresa a unos niveles muy inquietantes para cualquier economía, y que de esta discusión, yo no sé si en el Reino Unido se esté dando, estén ausentes los ciudadanos de a pie, estén ausentes los movimientos sociales, los sindicatos, las organizaciones feministas, los ambientalistas, la gente que está preocupada para que no vaya a aumentar la pobreza, para que este impacto de la crisis climática y de la crisis energética que se aproxima para este invierno no vaya a sufrir de una manera desmedida en proporción a otros sectores de la población. Mantener esta discusión en el Parlamento y en el escenario electoral, y solamente pensando en el curso que pueda tener el Producto Interno Bruto, que parece que es lo único que le preocupa a este sector más conservador, olvidándose de la gente y de estas dinámicas sociales, en un mundo globalizado donde esas agendas hoy importan, me parece que eso puede generar una crisis de confianza en el sistema democrático mismo y acabar de desvertebrar completamente la función que puedan llegar a tener los partidos políticos y el Parlamento como unos mecanismos de conexión de la sociedad con las decisiones que se toman en un Estado moderno. Carlos, es que sin duda alguna esta discusión no se ha tenido porque están precisamente el Partido Conservador viendo cómo arreglarse ellos para mantenerse en el poder, y como lo dices tú, es cierto, la ciudadanía británica está quedando de lado en lo que tendría que ser la prioridad, ¿no?, para un gobierno. Lo hablamos precisamente también el día de ayer con nuestra corresponsal cuando renunció Liz Truss en un poco de nuestro análisis que hicimos en nuestro programa de la mañana. Pero Stefano, para ti, ¿cómo pudiera ser el Reino Unido realmente esta inestabilidad política, apartando un poco las elecciones generales que pues, no están a la vuelta de la esquina? Sí, es evidente que esta conversación que Reino Unido está teniendo consigo misma va a tener tiempo. No es un problema que se pueda resolver con una by-election, con una elección de emergencia, aunque esto es lo que probablemente necesita el país en este momento para volver a encontrar un poco de fuerza. Yo me fijé mucho en el día de hoy en las ópticas porque cuando cayó el gobierno de Liz Truss, hay otro gobierno que se está instalando en Europa, que es el italiano, que obviamente conozco bien por mi nacionalidad. Y hoy el presidente Mario Draghi, saliendo, decidió dejar su última rueda de prensa con los periodistas en Bruselas. No lo hizo en Roma para despedirse del público, lo hizo en Bruselas. Le preguntaron cómo la guerra en Ucrania impactó a Europa y él dice, la guerra en Ucrania nos hizo entender que somos más fuertes unidos. Unidos somos más fuertes. Y me parece interesante que en cambio la lección que sale de lo que pasó en Reino Unido, en Inglaterra, es que ningún país es una isla. Ya, claro. En una economía tan globalizada, en unos movimientos políticos tan globalizado, esa pulsión que ganó en 2016 de take back control, de regañar su soberanía política porque consideraban que Bruselas y la Unión Europea fuera una invasión de su soberanía, se ha convertido en un espejo para, ¿sabes? en una cosa vacua, porque 6 años después la Unión Europea se declara más fuerte frente a la guerra en Ucrania, y en una nueva poll de YouGov de esta mañana, el 52% de los ciudadanos británicos consideran que Brexit fue un error. Claro. Entonces es eso parte de la conversación, y obviamente volver a recorregir ese error va a tener tiempo, seguramente. No,
que a lo mejor prácticamente imposible en un corto plazo. Carlos, rápidamente ya para terminar, estamos hablando del regreso posible de Boris Johnson a Downing Street. Rishi Sunak también, que se peleó este puesto de primer ministro con Liz Truss y Penny Mordaunt. ¿Podrían estar entre ellos tres el nuevo primer ministro? Pues en estos escenarios de la política todo es posible. Así como fue posible la reelección de tantos gobernantes que han sido nefastos en la historia de muchas democracias que se consideran modernas, cualquier cosa puede pasar. Yo no sé cómo es la cultura británica, la cultura de la sociedad británica, pero no sé si allá pueda llegar a funcionar aquello de es mejor malo conocido que bueno por conocer. Finalmente Boris Johnson, con todo lo que hizo y con su estereotipo y con su estilo de liderazgo, ya demostró de qué es capaz y de qué no es capaz. De pronto en estos momentos de crisis, apelar a lo conocido de pronto puede ser un buen elemento de una campaña, por ejemplo, para arrastrar electores, incluso algunos electores que no hayan votado por él en las pasadas elecciones o en los procesos políticos anteriores. Cualquier cosa es posible. Aquí habría que ver es la capacidad y la madurez que tengan los dirigentes políticos del Reino Unido hoy de anteponer los intereses del país a los intereses partidistas. Porque si en una situación tan crítica económica como la que está viviendo el país, esta crisis energética que se avecina, las consecuencias que tiene la guerra de Ucrania, si ellos se ponen en una disputa electoral y política como si estuviéramos en un estado de normalidad, eso le puede salir muy costoso al Reino Unido, creo yo. Y bueno, y también, Carlos, agregar que, pues recordemos también que Boris Johnson salió principalmente por sus escándalos personales, por el Partygate, y no por sus políticas de Estado, ¿no? Pero bueno, cambiamos de tema porque se está acabando el tiempo. Otro de los temas principales de esta semana, sin duda, diría yo, protagonista en escena internacional desde el inicio de la invasión en el mes de febrero, es Ucrania, porque esta semana pasaron varias cosas importantes. Primero, la entrada en vigor de la ley marcial en los territorios anexionados ilegalmente por Rusia, que les otorga facultades especiales a los gobernadores prorrusos en las regiones de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, además de la evacuación de civiles de la región de Gerson, punto estratégico para las tropas del Kremlin, que aseguran que Ucrania planea una contraofensiva mortal. Y como si fuera poco, los ataques a la infraestructura civil por parte de Rusia con drones de fabricación iraní, que Teherán niega que haya entregado a Moscú para ser usado en esta guerra. Comienzo con Estefano. Estefano, la situación actual de Gerson, ¿no? Vamos a enfocarnos en esta región. ¿Por qué es tan importante para los rusos? ¿Por qué están evacuando a los civiles? ¿Por qué están acusando que Ucrania quiere hacer esta contraofensiva mortal? Incluso el presidente Zelensky dijo que querían volar una represa para inundar y que ellos no volvieran con la contraofensiva. Evidentemente es difícil en una guerra, ¿no? A quién creerle, evidentemente cada quien va a jalar a su lado, pero tratemos de acercarnos a la verdad, a la realidad que está pasando con Gerson. Pues yo creo que lo que está pasando es en este momento una fase de pausa. Hemos visto desde que la guerra comenzó con la invasión rusa en febrero y marzo, Rusia tuvo el momentum, tuvo la iniciativa hasta más o menos julio-agosto, cuando Ucrania lanzó una grande contraofensiva que logró resultados importantes y que culminó, yo creo, con la destrucción del puente, el ataque al puente de Crimea, el puente de Crimea, y con la conquista de una ciudad clave llamada Limán, que es sí, un nodo de ferrovía, de ferrocarriles, y ahora los dos contendentes están estudiando el peso y están estudiando cómo va a ser la evolución de este conflicto en los próximos meses. Claro que tenemos dos fechas importantes en el horizonte. La primera está del otro lado del mundo, son las elecciones en Estados Unidos, y con la potencialidad que un Congreso a mayoría republicana limite los fondos que Estados Unidos pase a Ucrania para poderse defender, y con el rol que jugará el invierno y la cuestión energética en Europa. Entonces creo que lo que estamos viendo en Gerson son los dos contendentes tratando de entender qué va a pasar. Y bueno, Gerson es clave porque el pretexto que Putin utilizó para poder comenzar esta iniciativa que él llama
operación especial es defender los rusófonos de esa región. Y entonces, claro que si pierde el control también de esa región, todo la razón por la cual fue empezada esta guerra no tiene que existir. Carlos, hablemos de la parte energética de esta guerra, punto clave ahora de los ataques de Rusia, que está atacando a la infraestructura energética eléctrica de Ucrania, de cara evidentemente al invierno, que van a estar afectados sin duda alguna, y sobre todo los civiles. ¿Cómo ves esta estrategia por parte del Kremlin? Pues es absolutamente perversa porque obviamente los civiles, según el derecho internacional, el derecho de la guerra, deben tener una protección especial. Y atacar blancos civiles, como lo ha estado haciendo especialmente Rusia, es un hecho muy lamentable, muy deplorable, porque finalmente está utilizando a la población como un mecanismo de presión. Un mecanismo de presión ante su propio gobierno, porque en algún momento dado, si la población civil siente que el Estado ucraniano no es capaz de protegerla, esas cosas en un momento dado se le pueden voltear al gobierno de Ucrania, porque dice: usted no me está defendiendo, paremos esta guerra. Eso puede ser muy peligroso en términos de la confianza que puede haber ganado Zelensky, que aparentemente ha logrado consolidar un prestigio y un liderazgo como militar en la conducción política de esa guerra. Eso me parece muy peligroso. Y es muy triste además porque está demostrando a estas alturas del conflicto que la hipótesis de que el escalamiento militar va a tener flujos altibajos y que se va a prolongar durante mucho tiempo es una hipótesis que empieza a cobrar sentido. Porque se empiezan a desmoronar además hipótesis como las que tú mencionabas, sobre las cuales Putin justifica inicialmente esa llamada operación especial en Ucrania. El otro día, hablando con el profesor Rubinsky, Vladimir Rubinsky, que es muy frecuentemente consultado por ustedes aquí, él recordaba algo que es muy importante. En la región del Donbass, cuando empieza la guerra el año pasado, que venía como un conflicto de baja intensidad, hasta ese momento, el año pasado, cuando empieza la guerra, estaban del orden de 8 o 9 víctimas en un conflicto de baja intensidad. De manera que no había ningún motivo real para atacar a la población civil. Hacerlo de una manera indiscriminada contra blancos civiles, con esos drones que supuestamente le envió Irán para bombardear blancos civiles, es un retroceso lamentable que va a poner en serios problemas a la OTAN. Porque ¿cuáles son los límites en los cuales yo permanezco impávido como testigo? Mando armas y armas y armas y les doy plata, como han hecho los gringos y los propios europeos y demás. ¿Y qué? ¿Me quedo quieto cuando veo que están masacrando a población civil indefensa? Ese es un tema muy complejo. Claro, es complejo, Jesús, pero ¿qué podría hacer, digamos, la OTAN y la Unión Europea para seguir ayudando a Ucrania, pero para no meterse, digamos, directamente en este conflicto, para no pues enfrentar estos dos bloques, estas grandes potencias, hablo de Rusia y Occidente, no de frente? Bueno, es que yo creo que hay una situación particular de la que todo el mundo está pendiente, y son las elecciones en Estados Unidos, como bien recordaban acá. Y yo creo que toda intervención o todo apoyo a Ucrania o a Zelensky en este momento está en pausa. Estamos, digamos, en un momento en el que la guerra ha perdido, digamos, el interés por parte de Occidente, más sobre todo no necesariamente porque no importe, sino porque, como vemos en Inglaterra, estamos viendo en Estados Unidos, estamos viendo en Europa, todos los países tienen sus propios problemas, sus propias inquietudes, y de cierto modo, digamos, estar pendiente de un conflicto que de alguna forma pues es lejano para las potencias es complicado. Y por un lado, pues pienso que una implicación por parte de la OTAN a Zelensky de manera directa, en un momento en el que Putin está redoblando la ofensiva y en un momento en el que la inestabilidad política es complicada en Europa, pues es un poco, siento yo que la OTAN está en un momento de esperar y mirar cómo sigue la avanzada de Putin. Pero como comentaba Carlos, creo que hay poca esperanza de que este conflicto pues siga, va a seguir en el tiempo. Lastimosamente pareciera que esto no va a ser una cuestión de 1, 2, 3 años, sino que puede alargarse por mucho tiempo, como pues ya ha pasado en el pasado, ¿no? También en la época de la Unión Soviética, ellos entraron a Afganistán con un plan de 2, 3 años y fueron casi 10 de ocupación. Entonces, pues esa es
el análisis que puedo entregar. Vamos entonces con nuestro último tema de la semana. En nuestra región de América Latina y el Caribe, el gobierno peruano celebró la resolución aprobada por la Organización de Estados Americanos, OEA, para enviar una delegación al país y analizar su crisis política, que confía podrá superarse con la Carta Democrática Interamericana, cuya aplicación la solicitó el presidente Pedro Castillo. Sin embargo, el presidente del Congreso, el conservador José Williams, indicó que sea cual sea la decisión que tome el organismo regional, de ninguna manera va a afectar los procesos que siguen en marcha en el Parlamento, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Veamos entonces cómo el presidente Pedro Castillo solicitó a la OEA la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Es así que mi gobierno ha solicitado ante la OEA la activación y la aplicación de la Carta Democrática Interamericana para iniciar un proceso de consultas con todas las fuerzas políticas, los poderes del Estado y las fuerzas sociales, para encontrar con los buenos oficios de la comunidad internacional un camino que impida una grave alteración del orden democrático en el Perú. Jesús, vuelvo contigo. Analicemos entonces lo que está ocurriendo en Perú. También, pues, otro escenario, digamos, otro capítulo de inestabilidad política en ese país. No, bueno, yo creo que, como dices, otro episodio. Esto que está pasando en Perú pareciera un déjà vu, ¿no? O sea, creo que ya el cuarto presidente en 5 años. Es una cuestión de verdad dramática, y yo creo que tiene que ver precisamente con una crisis política interna. Realmente, digamos, la representatividad del voto se está viendo truncada también por los intereses de la clase política, que de cierto modo pues no permiten que ningún presidente termine de gobernar. Hace muchos años Perú no termina un presidente su gobierno, y siento que de cierto modo esto está relacionado con esa inestabilidad política, y pues esto es una nueva prueba, como lo han dicho, digamos, distintos analistas. Este mecanismo de la Fiscalía en contra del presidente Castillo es algo inédito, pero en Perú pues creo que ya estamos cansados de leer noticias sobre medidas inéditas. A Vizcarra le pasó, a Kuczynski le pasó, a Ollanta Humala le pasó. Entonces, de cierto modo es algo que los peruanos están acostumbrados, y siento que ya mal acostumbrados. De cierto modo pareciera que cada 2 años estamos cambiando de presidente en Perú, y es como si no pasara absolutamente nada. ¿Cómo afecta esto, Carlos, la democracia de Perú? Te lo voy a resumir porque estamos apretados de tiempo, y permíteme, yo leo los puntos que he sacado de las conversaciones con los invitados a nuestro podcast. 1, estamos en un clásico esquema de lo que se llama una democracia imperfecta, porque las instituciones peruanas están débiles. Los liderazgos políticos no recaen en los partidos, sino en líderes en personas con mucho carácter y prototipo de caudillos. Los partidos políticos son aparatos meramente instrumentales durante las elecciones. Han perdido legitimidad social, están desconectados de las agencias ciudadanas, no gestionan la solución de conflictos. Y eso es muy grave en términos de gobernabilidad. Por eso allá se está empezando a poner de moda una frase que a mí me parece muy simpática, pero muy dramática. Sí. Es que allá uno no necesita un programa de gobierno, sino una estrategia de defensa para saber cuánto tiempo lo van a dejar gobernar los opositores políticos. Además, la oposición que ha estado haciendo sobre todo el fujimorismo, representado en Keiko y sus aliados, es una oposición irresponsable, irreflexiva, que no mide las consecuencias de oponerse irracionalmente a cualquier decisión que venga de cualquiera que sea, Castillo o cualquiera otro que haya estado en el poder. Y además, la sociedad peruana, que ha tenido momentos de movilización importante, no tiene hoy una capacidad suficiente para convocar una fuerza que sea capaz de ponerle un contrapeso a las decisiones que se toman en el Congreso y que se toman en el Legislativo. Estefano, su opinión sobre Perú. Un chicharrón. Como periodista internacional es muy difícil tratar de resumirlo y explicarlo a la comunidad extranjera, gente que no conoce muy bien América Latina. Nada, o sea, tanto Jesús como Carlos hablaron ya y conocen el tema muchísimo más que yo. Hay un problema de representatividad democrática. Eso no quiere decir que no haya democracia en Perú. Hay una democracia imperfecta que no está funcionando por una responsabilidad colectiva. La tentación es hacer lo que se dice en latín una tabula rasa, o sea, una hoja blanca y empezar todo de nuevo.
y eso en particular en América Latina puede a veces ser muy peligroso. Entonces, una situación que hay que analizar de cerca y tratar de resumirla bien para gente que no sigue el tema muy bien. Claro. 30 segundos, empiezo contigo. Stefano, ¿qué podemos esperar la semana que viene en el mundo? ¿Qué podemos esperar? Ojalá un nuevo gobierno en Inglaterra, hablando de esto. Ojalá una intención por parte de los varios gobiernos internacionales de ponerse de acuerdo a resolver el tema energético inflacionario que es tan importante, que está afectando todo el mundo realmente. Carlos. Yo quisiera que la semana entrante nos ocupemos en serio de lo que está pasando en México. El militarismo, aupado por Andrés Manuel López Obrador, traicionando a su propio electorado, es un proceso político institucional muy grave. Y la comunidad internacional, especialmente la comunidad de América Latina y los propios Estados Unidos, están pasando de acache frente a ese tema. Es muy peligroso esa deriva autoritaria que tiene un tinte absolutamente militarista en una democracia tan importante como la mexicana. Jesús, ¿a qué le ponemos la lupa la semana que viene en el mundo? Una semana decisiva en Brasil. Se viene una elección que va a ser trascendental en América Latina y esta semana va a ser decisiva para tanto Bolsonaro como para Lula y para los brasileños, de cierto modo, para elegir al próximo presidente. Entonces creo que ese es el tema también que se le puede prestar atención. Así es, bueno, tenemos entonces una semana que viene también cargada de información. Vamos a tener, ojalá, un nuevo primer ministro en Reino Unido. Tendríamos también un nuevo presidente en Brasil. Lo que está pasando en México, que ojalá pues también le pongamos la lupa a eso. Y por supuesto, el tema internacional, sin duda, desde el mes de febrero, la guerra en Ucrania. Yo les quiero agradecer, ya se nos acaba el tiempo, por estar con nosotros en nuestro programa Una Semana en el Mundo de France 24. Jesús, gracias por estar con nosotros. Jesús Mesa, periodista de Asuntos Internacionales. También Carlos Chica. Carlos, periodista de Asuntos Internacionales y director del podcast El Mundo en Rayos X de la Radio Nacional de Colombia. Y Stefano también, Stefano Pozzebon, periodista internacional en medios como CNN, BBC y otros medios de comunicación. Gracias, ha sido un gusto haber conversado entonces con ustedes todo lo que va a pasar, lo que pasó esta semana y lo que vamos a ver la semana que viene en el mundo. Ustedes también, gracias por acompañarnos. Continúen con nosotros aquí en France 24.